9 Periodo de prueba. Observó desde las sombras cómo el hechicero atravesaba despacio la puerta. Otras voces acompañaron a Lavalle desde el pasillo, pero este apenas les prestó atención. Se limitó a cerrar la puerta, y fue hacia su armario de las bebidas situado junto a la sala de audiencias, para encender una única vela que había encima. Entreri apretó las manos con fuerza, debatiéndose entre enfrentarse verbalmente al hechicero, o limitarse a matarlo por no haberle informado del ataque de Dogberry. Con una copa en una mano y la vela encendida en la otra, Lavalle se apartó del armario en dirección a un candelabro de pie de mayor tamaño. La habitación se iluminó con cada toque a medida que otra bujía cobraba vida. Entreri salió al descubierto por detrás del ocupado mago. Los sentidos del luchador del asesino lo pusieron en guardia al instante. Algo, pero, ¿qué? En los límites mismos de su conciencia lo alertó. Tal vez tenía que ver con el tranquilo comportamiento de Lavalle, o con un apenas perceptible ruido externo. El hechicero giró en redondo entonces, y dio un pequeño salto atrás al ver a Entreri de pie en medio de la estancia. Una vez más las percepciones del asesino lanzaron un silencioso aviso. El hechicero no parecía demasiado asustado o sorprendido. ¿Creías que Dogberry me vencería?, inquirió Entreri, sarcástico. ¿Dogberry?, respondió Lavalle. No lo he visto. No me mientas, interrumpió él con calma. Hace demasiado tiempo que te conozco, Lavalle, para creer en tal ignorancia por tu parte. Sin duda vigilaste a Dogberry, del mismo modo que conoces todos los movimientos de todos los jugadores. No todos, según parece, respondió el hechicero en tono seco, señalando a su no invitado visitante. Entreri no estuvo muy seguro de esta última afirmación, pero no dijo nada. «¿Acordaste avisarme cuando Dogberry fuera por mí?», dijo en voz alta. Si el hechicero tenía guardaespaldas de la cofradía en la vecindad, deseaba que se enteraran de su duplicidad. Sin embargo, ahí estaba él, daga en mano, sin que me llegara la menor advertencia de mi amigo Lavalle. Lo cierto es que lo sabía, admitió él. Lanzó un gran suspiro, y se apartó, dejándose caer sobre una silla. Pero no podía actuar sobre esa información, añadió con rapidez, al ver que los ojos del asesino se estrechaban peligrosamente. Tienes que comprenderlo. Todo contacto contigo está prohibido. Empalizada de alga, observó Entreri. Lavalle alzó las manos en señal de impotencia. También sé que Lavalle raras veces se somete a tales órdenes, siguió el asesino. Esta era diferente, dijo otra voz. Un hombre delgado, bien vestido, y con un elegante tocado, penetró en la habitación desde el estudio del hechicero. Los músculos de Entreri se pusieron en tensión. Había comprobado aquella habitación, junto con las otras dos que formaban el apartamento del mago, y no había habido nadie allí. Ahora sabía sin la menor duda que lo habían estado esperando. Mi jefe de cofradía, explicó Lavalle, Quentin Bodeau. Entreri ni siquiera parpadeó. Ya lo había adivinado. Esta orden de la empalizada de alga no vino de una cofradía concreta, sino de las tres más importantes, aclaró Quentin Bodeau. Ir en su contra habría significado la erradicación. Cualquier intento mágico que hubiera hecho habría sido detectado, intentó explicar Lavalle. Lanzó una risita para intentar romper la tensión. Tampoco creía que importara, siguió. Sabía que Dogberry no resultaría una auténtica prueba para ti. Si eso es así, entonces, ¿por qué se le permitió que fuera en mi busca?, inquirió Entreri, dirigiendo la pregunta a Bodeau. El jefe de cofradía se limitó a encogerse de hombros, y dijo. Pocas veces he conseguido controlar los movimientos de ese hombre. Pues eso ya no debe preocuparte más, repuso el asesino, sombrío. Tienes que comprender nuestra posición, empezó a decir Bodeau, esbozando una débil sonrisa. ¿He de creer en la palabra del hombre que ordenó que me asesinaran?, preguntó Entreri con incredulidad. Yo no, protestó él, pero se vio interrumpido por otra voz que surgía del estudio del hechicero, una voz femenina. Si creyéramos que Quentin Bodeau, o cualquier otro miembro importante de esta cofradía, sabía y aprobaba el ataque, todos los miembros de esta cofradía estarían muertos. Una mujer alta, de cabellos oscuros, cruzó el umbral, flanqueada por un fornido guerrero con un bigote curvo, y un hombre más delgado, si es que era un hombre, ya que Entreri apenas podía distinguir sus facciones bajo la capucha de la oscura capa. Una pareja de guardas armados entró detrás del trío.
y, si bien el último en cruzar la puerta, la cerró tras él, el asesino comprendió que, sin duda había alguien más por allí, probablemente otro mago. No había modo de que un grupo tan numeroso hubiera permanecido oculto en la otra estancia, sin ayuda mágica. Además, se dijo, este grupo se mostraba demasiado tranquilo. Incluso aunque todos fueran muy diestros con las armas, no estarían tan seguros de que ellos solos pudieran acabar con Entreri. Soy Charlotta Vespers, se presentó la mujer, y sus fríos ojos grises centellearon. Estos son Cadrain Gordeon y Mano, mis compañeros y lugartenientes, junto conmigo en la cofradía del Bajabas Adoni. Sí, todavía vive y se alegra de verte con buena salud. Entreri sabía que aquello era una mentira. Si Basadoni estuviera vivo, la cofradía se habría puesto en contacto con él mucho antes, y en una situación menos peligrosa. ¿Estás afiliado?, inquirió Charlotta. No lo estaba cuando abandoné Kalimport, y acabo de regresar hace poco a la ciudad, respondió él. Ahora estás afiliado, ronroneó ella, y Entreri comprendió que no estaba en posición de negarse. Así que no lo matarían, al menos no ahora. No tendría necesidad de pasar las noches mirando por encima del hombro en busca de hipotéticos asesinos, ni de ocuparse de las impertinentes acciones de estúpidos como Dogberry. La cofradía Basadoni lo había reclamado para sí, y, aunque podría aceptar trabajos donde quisiera, en tanto estos no implicaran el asesinato de nadie conectado con el Bajabas Adoni, sus contactos principales serían Cadrain Gordeon, en quien no confiaba, y Mano. Sabía que debiera estar satisfecho ante cómo habían ido las cosas, sentado tranquilamente sobre el tejado de la ficha de cobre bien entrada aquella noche. No podía haber esperado mejor derrotero para su vida. Y no obstante, por algún motivo que apenas conseguía comprender, Entreri no se sentía nada complacido. Tenía otra vez su antigua vida, si la quería, y, con sus habilidades, sabía que podría regresar con rapidez a la celebridad de que había disfrutado antes. Y aún así, ahora conocía las limitaciones de esa notoriedad, y era consciente de que, si bien podía ascender otra vez con facilidad a la más alta categoría de asesino en Kalimport, esa categoría apenas sería suficiente para satisfacer el vacío que sentía en su interior. Sencillamente no deseaba regresar a la antigua práctica de matar por dinero. No era un ataque de mala conciencia, en absoluto. Pero pensar en su vida anterior no le producía ninguna excitación. Siempre pragmático, Entreri decidió vivir de hora en hora. Saltó por un lateral del tejado, silencioso y con pisada firme, se encaminó hacia la calle, y entró por la puerta principal. Todos los ojos se clavaron en él, pero apenas si le importó mientras se abría paso por la sala común en dirección a la puerta situada al fondo. Un alflin se le acercó allí, como si quisiera detenerlo, pero una mirada feroz de Entreri hizo retroceder al diminuto oponente, y el asesino penetró en el interior. Una vez más la visión del desorbitadamente obeso Dondon lo asaltó con fuerza. Artemis. Saludó Dondon alegremente, aunque Entreri percibió cierta tensión en la voz del alflin, una reacción acostumbrada cuando el asesino se presentaba ante la puerta de alguien por sorpresa. Entra, amigo mío. Siéntate y come. Compartiremos esta buena compañía. Entreri contempló los montones de dulces mordisqueados, y a las dos alflings pintarrajeadas que acompañaban a la inflada criatura, y se sentó a cierta distancia. No movió ninguna de las bandejas que tenía delante, pero entrecerró los ojos, amenazador, cuando una de las mujeres intentó acercarse. Debes aprender a relajarte, y a disfrutar de los frutos que proporciona tu trabajo, dijo Dondon. Estás de vuelta con Basadoni, según se dice, y por lo tanto eres libre. El asesino observó que el alflin no parecía ser consciente de lo irónico de aquella declaración. ¿De qué sirve ese trabajo tuyo tan difícil y peligroso, si no aprendes a relajarte, y a disfrutar de los placeres que tus esfuerzos pueden conseguirte? Inquirió el alflin. ¿Cómo sucedió?, preguntó Entreri sin rodeos. Dondon lo miró fijamente, con la confusión claramente pintada en el flácido rostro. A modo de explicación, Entreri paseó la mirada en derredor, señalando las bandejas, las prostitutas, y el inmenso vientre del alflin. Ya sabes por qué estoy aquí, respondió él en voz baja, la expresión agria, y perdido por completo el tono jactancioso. Sé por qué entraste aquí, a ocultarte,
y aceptó esa decisión, respondió el asesino. Pero, ¿por qué? De nuevo dejó que el alflin siguiera su mirada hacia toda aquella enormidad, bandeja a bandeja, prostituta a prostituta. Porque esto. Decidí disfrutar, empezó Don Don, pero Entreri no quería saber nada de aquello. Si pudiera ofrecerte otra vez tu antigua vida, ¿la aceptarías? Inquirió. Don Don lo miró, sin comprender. Si pudiera cambiar la orden que hay en la calle, de modo que pudieras liberarte de la ficha de cobre, ¿te sentirías satisfecho? Insistió Entreri. ¿O te sientes satisfecho con esta excusa? Hablas en clave. Digo la verdad, lo contradijo Entreri, intentando mirar al alflin directamente a los ojos, aunque, sin duda, la visión de aquellos párpados caídos y somnolientos le repugnaba. Apenas conseguía creer la cólera que le producía contemplar a Don Don. Una parte de él deseaba sacar la daga y arrancarle el corazón a aquel desdichado. Pero Artemis Entreri no mataba movido por la pasión, y mantuvo aquella parte bajo control. ¿Regresarías?, preguntó despacio, recalcando cada letra. Don Don no respondió, ni siquiera parpadeó, pero en la falta de respuesta Entreri encontró la contestación, aquella que más había temido. La puerta de la habitación se abrió con energía, y Dwabel hizo su aparición. ¿Hay algún problema, maese Entreri?, preguntó con dulzura. Entreri se puso en pie y se encaminó hacia la puerta abierta. Ninguno para mí, respondió, pasando junto a ella. Dwabel lo sujetó por el brazo. Una acción realmente peligrosa. Por suerte para ella, el asesino estaba demasiado absorto en su contemplación de Don Don para sentirse insultado. Sobre nuestro trato, comentó la alflin. Tal vez necesite tus servicios. Entreri permaneció un buen rato meditando aquellas palabras, preguntándose por qué razón le molestaban tanto. Ya tenía bastante en qué pensar sin que Dwabel se dedicara a importunarlo con sus ridículas necesidades. ¿Y qué me diste a cambio de estos servicios que tanto deseas?, preguntó. Información, respondió ella. Tal y como acordamos. Me contaste lo de la empalizada de Alga, algo que yo podría haber averiguado fácilmente por mí mismo, repuso él. Aparte de eso, Dwabel, no me fuiste de demasiada utilidad, y por lo tanto, puedo pagarte con la misma moneda. La alflin abrió la boca, como si fuera a protestar, pero Entreri se limitó a dar la vuelta y cruzar hasta la sala común. Tal vez encuentres mis puertas cerradas, le gritó la mujer. A decir verdad, a Entreri eso le importaba muy poco, pues difícilmente deseara volver a ver al desgraciado Don Don. No obstante, más para impresionar que para obtener algo, se volvió para dejar que su mirada amenazadora se clavara sobre la alflin. Eso no sería sensato, fue todo lo que dijo antes de abandonar a grandes zancadas la sala y regresar a la calle, y de allí a la soledad de los tejados. Allí arriba, tras muchos minutos de concentración, descubrió por qué odiaba de aquel modo a Don Don. Era porque se veía a sí mismo. No, jamás se permitiría aquel grado de obesidad, porque la glotonería no era uno de sus puntos débiles, pero lo que sí veía era a una criatura vencida por el peso mismo de la vida, una criatura que se había rendido a la desesperación. En el caso de Don Don, había sido el simple temor lo que lo había derrotado, lo que lo había encerrado en una habitación y enterrado en la lascivia y la glotonería. En el caso de Entreri, sería simple apatía. Permaneció en el tejado toda la noche, pero no encontró las respuestas. La llamada llegó en la secuencia correcta, 2 golpes, luego 3, luego 2 otra vez, de modo que sabía ya mientras abandonaba pesadamente el lecho que era la cofradía Basadoni quien llamaba. Por lo general, Entreri habría tomado precauciones de todos modos, no habría dormido hasta pasado el mediodía, pero no hizo nada ahora, ni siquiera cogió la daga. Se limitó a ir a la puerta, y, sin siquiera preguntar, la abrió. No reconoció al hombre de pie ante la puerta, un tipo joven y nervioso de negros cabellos crespos muy cortos y ojos oscuros que se movían veloces. De parte de Cadrain Gordeon, explicó, entregando a Entreri un pergamino arrollado. Espera, gritó el asesino cuando el nervioso joven dio media vuelta e hizo intención de marcharse. La cabeza del hombre giró veloz para mirarlo, y Entreri observó que deslizaba una mano bajo los pliegues de sus ropas, sin duda en busca de un arma. ¿Dónde está Gordeon?, inquirió Entreri. ¿Y por qué no me entregó esto personalmente?
Por favor, buen señor, dijo el joven con su marcado acento calincita, realizando numerosas reverencias. Solo se me indicó que os lo diera. ¿Fue Cadrain Gordeón? Sí, repuso él, asintiendo con energía. Entreri cerró la puerta, y escuchó los apresurados pasos del mensajero que retrocedían por el corredor, y bajaban luego por la escalera. Permaneció allí inmóvil, meditando sobre el pergamino y su entrega. Gordeón ni siquiera había ido a verlo en persona, y sabía el motivo. Hacerlo habría sido una muestra de respeto demasiado patente. Los lugartenientes de la cofradía le temían, pero no porque fuera a matarlos. Temían más bien que ascendiera a una categoría superior a la de ellos. Ahora, al usar a este mensajero insignificante, Gordeón intentaba mostrar a Entreri la auténtica ley del más fuerte, que lo mantenía justo por encima del peldaño inferior. Con un resignado cabeceo, una impotente aceptación de lo estúpido que era todo aquello, el asesino tiró de la atadura del pergamino, y lo desenrolló. Las órdenes eran muy sencillas. Daban el nombre de un hombre, y su última dirección conocida, con instrucciones de matarlo enseguida. Aquella misma noche, si era posible, al día siguiente como muy tarde. Al final había una última anotación respecto a aquel hombre, carecía de afiliación conocida a ninguna cofradía, ni estaba en especiales buenas relaciones con la guardia de la ciudad o de algún mercader, ni tampoco se le conocían amigos o parientes poderosos. Entreri meditó la información con cuidado. O bien Gordeón lo enviaba contra un adversario muy peligroso, o, lo más probable, le había asignado este lastimoso caso para rebajarlo, para reducir sus credenciales. En la época pasada anteriormente en Calimport, el talento de Entreri había sido reservado para la ejecución de jefes de cofradía o hechiceros, nobles o capitanes de la guardia. Desde luego, si Gordeón y los otros dos lugartenientes le encargaban tan difíciles tareas, y las cumplía con éxito, su posición crecería en la comunidad, y ellos tendrían que temer entonces su rápida ascensión en el escalafón. No importaba, decidió. Dio un último vistazo a la dirección anotada, una zona de Calimport que conocía bien, y fue en busca de sus herramientas. Oyó llorar a los niños no muy lejos, pues la casucha solo tenía 2 habitaciones separadas únicamente por una gruesa colgadura. Una joven sencilla, observó Entreri mientras la espiaba desde un extremo de la colgadura, atendía a los niños, rogándoles que se tumbaran y callaran, con la amenaza de que su padre no tardaría en llegar a casa. La mujer abandonó la habitación trasera al poco rato, sin percibir la presencia del asesino, que se acurrucó tras otra cortina bajo una ventana lateral. Entreri abrió un pequeño agujero en la tela, y vigiló sus movimientos mientras la joven realizaba sus tareas con rapidez y eficiencia. Se dio cuenta de que estaba muy nerviosa. La puerta, otra colgadura más, se hizo a un lado, y entró un hombre joven y enjuto de rostro demacrado, ojos hundidos en el cráneo y una barba de varios días. ¿Lo conseguiste?, preguntó la mujer con dureza. El hombre sacudió la cabeza, y a Entreri le dio la impresión de que sus ojos se cerraban un poco más. Te supliqué que no trabajaras con ellos, le recriminó ella. Sabía que nada bueno. Ella calló al ver que los ojos del hombre se abrían desorbitados por el horror cuando, al mirar por encima del hombro de su esposa, vio cómo el asesino salía de detrás de las cortinas. Dio media vuelta como si fuera a huir, pero la mujer volvió la cabeza y lanzó un grito. El hombre se detuvo en seco. No pensaba abandonarla allí. Entreri lo observó todo con calma. Si el hombre hubiera seguido con su huida, el asesino lo habría eliminado con un disparo de su daga antes de que hubiera conseguido llegar al exterior. Mi familia no, suplicó el hombre, dándose la vuelta y acercándose a Entreri, las manos separadas y abiertas. Y no aquí. ¿Sabes por qué he venido? La mujer empezó a llorar, suplicando misericordia, pero su esposo la sujetó con suavidad, pero con firmeza, y la empujó hacia atrás, en dirección a la habitación de los niños. No fue culpa mía, dijo el hombre en voz baja cuando ella se hubo ido. Le supliqué a Cadrain Gordeón. Le dije que de algún modo encontraría el dinero. El antiguo Artemis Entreri no se habría sentido intrigado ahora. El antiguo Artemis Entreri jamás habría escuchado sus palabras. El antiguo Artemis Entreri se habría limitado a acabar con su tarea, y a irse de allí. Pero ahora descubrió que se sentía ligeramente interesado, y que
puesto que no tenía otra cosa urgente que hacer, no tenía prisa por acabar. No le causaré problemas, si promete no hacer daño a mi familia, dijo el hombre. ¿Crees que podrías causarme problemas?, preguntó el asesino. Por favor, rogó el desválido y desdichado hombre, meneando la cabeza. Solo quería mostrarles una vida mejor. Acepté, incluso agradecí, el trabajo de trasladar dinero de la calle Docker al punto de entrega, solo porque con esas sencillas tareas ganaba más de lo que un mes de trabajo honrado puede darme. Entreri había oído aquello antes, desde luego. Ocurría muy a menudo que unos imbéciles camellos, los llamaban, se unían a una cofradía para llevar a cabo entregas, por lo que a los sencillos aldeanos les parecía una enorme cantidad de dinero. Las cofradías solo contrataban a los camellos, porque de ese modo las cofradías rivales no sabían quién transportaba el dinero, aunque, finalmente, los otros grupos acababan por descubrir las rutas y los camellos, y robaban los cargamentos. Entonces los pobres camellos, si sobrevivían a la emboscada, eran rápidamente eliminados por la cofradía que los había contratado. Sin duda comprendías lo peligrosos que eran tus amigos, observó Entreri. Solo unas cuantas entregas, respondió él, asintiendo. Solo unas cuantas, y luego lo dejaría. El asesino se echó a reír, y meneó la cabeza al considerar lo absurdo del plan de aquel desdichado. Nadie podía dejar de ser un camello. Cualquiera que aceptara el trabajo, averiguaría enseguida demasiadas cosas, para que le permitieran abandonar la cofradía. Solo existían dos posibilidades. Primero, que el camello hiciera bien su trabajo, y tuviera la suerte de obtener una posición más elevada y permanente dentro de la estructura del grupo. Y segundo, que el hombre o la mujer, pues a menudo se usaban mujeres, resultara muerto en un ataque, o posteriormente eliminado por la cofradía contratante. Le ruego que no lo haga aquí, dijo por fin el hombre. No, donde mi esposa pueda oír mis últimos gritos. No, donde mis hijos puedan hallarme muerto. Una amarga bilis ascendió por la garganta de Entreri. Nunca se había sentido tan asqueado, nunca había visto a un ser tan despreciable. Volvió a pasear la mirada por la casucha, los andrajos que hacían de puertas, de paredes. Había un único plato, que sin duda toda la familia usaba para comer, sentada en el único y viejo banco de la habitación. ¿Cuánto debes?, preguntó, y, aunque apenas podía creer lo que decía mientras lo decía, supo que no sería capaz de matar a aquel desgraciado. Una fortuna, dijo él, mirándolo con curiosidad. Casi 30 monedas de oro. Entreri asintió y sacó una bolsa de su cinturón, oculta a su espalda bajo la oscura capa. La sopesó al desatarla, y se dijo que contendría al menos 50 monedas de oro, pero se la arrojó al hombre de todos modos. Este, aturdido, la cogió y la contempló, con tal fijeza que el asesino temió que los ojos fueran a salírsele de las órbitas. Luego el hombre lo miró, demasiado conmocionado para que su rostro mostrara una expresión clara. Bajo tu palabra de que no volverás a tener tratos con ninguna cofradía una vez saldada tu deuda, advirtió Entreri. Tu esposa e hijos se merecen algo mejor. El hombre fue a contestar, pero cayó de rodillas, y se inclinó ante su salvador, quien dio media vuelta, y abandonó como una exhalación el cuchitril en dirección a la sucia calle. Escuchó a su espalda los gritos del otro, gritos de agradecimiento por su misericordia. Pero lo cierto era, y Entreri era muy consciente de ello, que no había existido misericordia en sus acciones. No le importaba en absoluto el hombre, ni su fea esposa, ni sus indudablemente feos hijos. Pero aún así no era capaz de matar a aquella piltrafa lastimosa, aunque imaginó que tal vez hiciera un gran favor al desdichado si pusiera fin a su existencia, a todas luces miserable. No, Entreri no podía dar a Cadran la satisfacción de hacerle cometer un asesinato tan deshonroso. Un camello como este era tarea de miembros que llevaran solo un año en la cofradía, miembros de 12 años, tal vez, y que Cadran asignara esa tarea a alguien con la reputación de Entreri era, sin duda, un enorme insulto. No estaba dispuesto a seguirle el juego. Marchó hecho una furia calle abajo hasta su habitación en la posada, donde recogió todas sus cosas, y se fue al instante, para ir a detenerse frente a la puerta de la ficha de cobre. Había pensado en simplemente abrirse, pasó hasta el interior, solo para mostrar a Dwabel cuán ridícula había sido su amenaza de no dejarlo entrar. Pero entonces lo reconsideró, y se alejó,
sin ánimos para tener tratos con la Alfin, ni con nadie. Encontró una taberna pequeña y vulgar en el otro extremo de la ciudad, y alquiló una habitación. Posiblemente se encontraba en el territorio de otra cofradía, y si averiguaban quién era y para quién trabajaba podría haber problemas. No le importaba. Transcurrió un día sin incidentes, pero eso no hizo mucho por tranquilizar a Entreri. Muchas cosas sucedían, lo sabía, y todas ellas en el anonimato de las sombras, y él poseía los medios y los conocimientos necesarios sobre aquellas sombras para salir y averiguar muchas cosas, pero carecía de la ambición para hacerlo. Se encontraba en un estado de ánimo que lo impulsaba a dejar que las cosas siguieran su curso. Bajó a la sala común de la pequeña posada aquella segunda noche, y se llevó la comida a un rincón vacío, donde comió solo, sin prestar atención a las conversaciones de su entorno. No obstante, sí observó la llegada de cierto personaje, un alfín, y sabía que aquellos hombrecillos no solían deambular por esa parte de la ciudad. El alfín no tardó en encontrarlo, y se acomodó en un largo banco situado ante la mesa, frente al asesino. «Buenas noches tengáis, elegante señor», dijo el hombrecillo. «¿Qué tal está vuestra comida?» Entreri estudió al alfín, comprendiendo que éste no sentía el menor interés por su comida. Intentó descubrir si iba armado, aunque dudaba que Dwabel tuviera jamás la osadía de ir contra él. «Podría probarla», siguió el alfín en voz bastante alta, inclinándose sobre la mesa. Entreri captó la indicación y alzó una cucharada de gachas, pero sin estirar el brazo, lo que permitió que el otro se acercara más de un modo discreto. «Me envía Dwabel», dijo el hombrecillo al aproximarse. «La cofradía Basadoni te busca, y están de un humor de perros. Saben dónde te encuentras, y han recibido permiso de los rappers para venir a buscarte. Vendrán esta misma noche». El alfín tomó un bocado cuando terminó de hablar, y volvió a recostarse en su asiento, frotándose el estómago. «Di a Dwabel que ahora estoy en deuda con ella», manifestó Entreri, y el hombrecillo, con una leve inclinación, atravesó de nuevo la habitación, y ordenó un cuenco de gachas. Inició una conversación con el posadero mientras lo esperaba, y lo devoró allí mismo en la barra, dejando al asesino sumido en sus meditaciones. El asesino se dijo que podía huir, pero su corazón se oponía a tal medida. «No», decidió, «que vengan, y acabemos con esto». De cualquier modo, no creía que quisieran matarlo, así que terminó la comida, y regresó a su habitación para meditar sobre sus opciones. En primer lugar, arrancó una tabla de la pared interior, y, alargando el brazo hasta una viga situada muy por debajo del suelo de su habitación, depositó su fabulosa daga de pedrería y muchas de sus monedas en el diminuto espacio entre las dos paredes. Luego volvió a colocar con cuidado la tabla, y reemplazó la daga del cinto por otra de su mochila, una que se parecía a su distintiva daga, pero sin el poderoso hechizo. Por último, más para cubrir las apariencias que como factor disuasivo, instaló una básica trampa de dardos en la puerta, y se colocó en el otro extremo de la habitación, acomodándose en la única silla de la estancia. A continuación sacó unos dados, y se dedicó a arrojarlos sobre la pequeña mesilla de noche situada junto a la silla, inventando juegos, y dejando transcurrir las horas. Era ya muy tarde cuando escuchó los primeros pasos que ascendían por la escalera. Un hombre que intentaba ser sigiloso, pero que hacía más ruido del que el hábil Entreri haría incluso andando normalmente. El asesino escuchó con más atención cuando los pasos cesaron, y captó el chirrido de una fina placa de metal que se movía entre la rendija de la puerta y el quicio. Un ladrón bastante hábil podía atravesar la improvisada trampa en unos 2 minutos, lo sabía, de modo que colocó las manos tras la cabeza, y se recostó contra la pared. Todos los ruidos se detuvieron, y se hizo un largo e incómodo silencio. Entreri olfateó el aire. Algo se quemaba. Por un instante, pensó que podían estar arrasando el edificio a su alrededor, pero luego identificó el olor. Era el de cuero quemado, y al moverse para mirar su cinturón, sintió un dolor agudo en la clavícula. La cadena de un collar que llevaba, del que colgaban varias ganzúas astutamente camufladas como adornos, había resbalado fuera de la camisa para ir a parar sobre su piel. Fue en ese momento cuando el asesino se dio cuenta de que todos sus objetos de metal estaban al rojo vivo. Incorporándose de un salto, Entreri se arrancó el collar del cuello, y, con un simple movimiento de muñeca, desató el cinturón, y lo dejó caer al suelo junto con la ardiente daga.
La puerta se abrió de golpe, y 3 soldados Basardoni entraron en la habitación. 2 de ellos se colocaron a cada lado de la puerta mientras el tercero le apuntaba con una ballesta. Pero el hombre no disparó, y tampoco atacaron los otros, que llevaban las espadas desenvainadas. Cadran Gordeon entró detrás del arquero. Una simple llamada hubiera surtido efecto, dijo Entreri en tono seco, bajando la mirada hacia su refulgente equipo. De la madera del suelo se elevaba un hilillo de humo negro, allí donde había caído la daga. Como respuesta, Gordeon arrojó una moneda a los pies de Entreri, una extraña moneda de oro grabada con el emblema de la cabeza de unicornio, por lo que el asesino pudo ver. Entreri alzó la mirada hacia Gordeon, y se limitó a encogerse de hombros. Había que matar al camello, dijo Gordeon. No valía la pena el esfuerzo. ¿Y eso eras tú quien lo decidía?, inquirió el lugarteniente de Basardoni, incrédulo. Una decisión menor comparada con lo que antes. Ah, interrumpió el otro en tono teatral. Ahí ya sé el problema, maese Entreri. Lo que antes sabías, hiciste, o se te dijo que hicieras, es irrelevante, ¿sabes? No eres un jefe de cofradía, no eres un lugarteniente, ni siquiera un auténtico soldado por el momento, y dudo que alguna vez lo seas. Te has rajado, como ya sabía que harías. Solo estás en periodo de prueba, y si sobrevives a ese periodo, tal vez, solo tal vez, encontrarás el camino de regreso a la aceptación total dentro de la cofradía. ¿Periodo de prueba?, repitió Entreri con una carcajada. Y tú decides. Cogedlo, ordenó Gordeon a los 2 soldados que habían entrado primero, y, mientras estos avanzaban con precaución hacia el asesino, Gordeon añadió: el hombre al que intentaste salvar fue ejecutado, igual que su esposa e hijos. Entreri apenas sí escuchó sus palabras, y tampoco le importaron demasiado, aunque sabía que Gordeon había ordenado la ampliada ejecución simplemente para hacerle daño. Ahora tenía ante él un dilema mayor. Debía permitir que Gordeon lo llevara de vuelta a la cofradía, donde sin duda lo castigarían físicamente antes de soltarlo. No toleraría tal tratamiento por parte de este hombre ni de ningún otro. Los músculos de sus piernas, tan perfectamente preparados, se tensaron mientras los 2 hombres se aproximaban. Si bien el asesino parecía totalmente relajado, e incluso extendió los vacíos brazos en un gesto conciliador. Los hombres, espada en mano, se colocaron a ambos lados, y estiraron la otra mano para sujetarle los brazos, en tanto que el tercer soldado mantenía la ballesta firme, apuntada al corazón del asesino. Entreri dio entonces un salto en el aire, un enorme brinco vertical, doblando las piernas bajo el cuerpo y luego lanzó estas con fuerza a ambos lados antes de que los sorprendidos soldados consiguieran reaccionar, para golpear directamente el rostro de los 2 hombres, y arrojarlos hacia atrás. Alcanzó al de su derecha al aterrizar en el suelo, y tiró del hombre hacia él a toda velocidad, justo a tiempo de que le sirviera de escudo ante la saeta recién disparada. Acto seguido arrojó al malherido soldado al suelo. Primer error, dijo a Gordeon cuando el lugarteniente desenvainó un magnífico sable. El otro soldado derribado volvió a incorporarse, pero el que estaba en el suelo frente a Entreri, con una saeta incrustada en la espalda, no se movía. El ballestero tensaba ya en aquellos momentos el mecanismo para cargar otra saeta, pero lo que a Entreri le resultaba más preocupante era que evidentemente había un hechicero en la zona. Retrocede, Gordeon ordenó al hombre situado a un lado. Yo acabaré con él. ¿Para hacerte una reputación?, inquirió el asesino. Pero yo no tengo armas. ¿Qué dirán de ello en las calles de Kalimport? Cuando estés muerto colocaremos un arma en tu mano, respondió él con una sonrisa maliciosa. Mis hombres insistirán en que fue un combate honorable. Segundo error, murmuró Entreri para sí, pues en realidad era un combate más justo de lo que el hábil Cadran Gordeon podría comprender jamás. El lugarteniente Basardoni atacó con una estocada media, justo al frente, y Entreri usó el antebrazo para interceptarla, errando el quite a propósito, pero deslizándose hacia atrás al mismo tiempo para quedar fuera de su alcance. Gordeon empezó a dar vueltas en círculo, y lo mismo hizo Entreri. El asesino se lanzó al frente en una corta embestida, y se vio obligado a retroceder al recibir una caricia del sable, pues Gordeon tenía buen cuidado de no dejar brechas. Sin embargo,
Entreri no tenía ninguna intención de completar el movimiento. Lo había iniciado únicamente para poder alterar ligeramente el ángulo del círculo que describían, y colocarlo en línea, para su próximo ataque. Gordeon atacó entonces, y el asesino dio un salto atrás. Como su adversario siguió atacando, Entreri se lanzó al frente para obligar a su adversario a realizar una ingeniosa y peligrosa maniobra de contraataque. Pero, una vez más, el asesino no completó el ataque. Se limitó a retroceder hasta el punto deseado, y, ante la sorpresa de todos los presentes, golpeó el suelo violentamente con el pie. ¿Qué? Inquirió Gordeon, sacudiendo la cabeza y mirando en derredor. Pero, como no bajó la mirada hacia el pie que había asestado el golpe, no vio cómo la sacudida del pisotón levantaba el todavía refulgente collar del suelo, de modo que Entreri pudiera ensartarlo con la punta del pie. Al cabo de un instante Gordeon cargó con violencia, dispuesto a matar esta vez, y el pie de Entreri saltó hacia adelante, arrojando el collar al rostro del lugarteniente. Muy meritoriamente, el hábil Gordeon estiró la mano libre y atrapó la cadena tal y como el asesino había esperado, pero acto seguido, lanzó un terrible aullido, cuando la reluciente joya se arrolló a la mano desnuda y dejó una ardiente marca sobre la carne. Entreri se plantó allí en un abrir y cerrar de ojos. De un manotazo, apartó a un lado la mano que empuñaba la espada, y, con los puños apretados, y los nudillos centrales extendidos al frente, hundió estos en las sienes de su adversario. Aturdido y con los ojos vidriosos, Gordeon dejó resbalar las manos a los costados, y Entreri lo golpeó en pleno rostro con la frente. Luego lo sujetó mientras caía hacia atrás, y lo hizo girar para colocar al lugarteniente en el punto de mira de la ballesta, tras lo cual lanzó a Gordeon contra el sobresaltado arquero. El hombre golpeó con tanta fuerza la ballesta que desalojó la saeta. El espadachín que seguía en pie saltó sobre él desde un costado, pero no era un luchador diestro, ni siquiera comparado con Cadrain Gordeon, de modo que el asesino no tuvo problemas para retroceder y esquivar la torpe y demasiado adelantada estocada, y luego atacar con rapidez, antes de que el hombre pudiera retroceder y preparar la espada. Entreri bajó el brazo, y, agarrando la muñeca que sujetaba el arma, tiró con fuerza de ella hacia arriba a la vez que colocaba el cuerpo debajo para obtener más impulso, y así retorcer el brazo por completo. El soldado se adelantó, con la intención de agarrarse con todas sus fuerzas con la mano libre, pero la palma de Entreri golpeó el dorso de la mano torcida que sujetaba la espada con más rapidez de la que el otro podía imaginar. Luego dobló la mano con violencia hacia atrás sobre la muñeca, eliminando toda resistencia, y provocando una oleada de dolor por todo el cuerpo de su oponente. Con un sencillo movimiento, el asesino consiguió que el arma pasara a su mano, y, tras realizar una hábil torsión, la tuvo lista para atacar. Entreri encogió la mano, y asestó una estocada ascendente a su espalda que se hundió en el vientre del indefenso soldado y luego subió hasta los pulmones. Sin molestarse siquiera en extraer el arma, el asesino giró velozmente, con la intención de arrojar al hombre contra el arquero. Y lo cierto era que el testarudo soldado volvía a colocar otra vez una saeta en el arco. Pero en ese instante hizo su aparición un enemigo mucho más peligroso. El invisible hechicero atravesó a toda velocidad el corredor, con las vestiduras ondeando, y cruzó la puerta. Entreri vio que el hombre alzaba algo delgado, una varita. Supuso, pero entonces todo lo que alcanzó a distinguir fue un revoltijo de brazos y piernas cuando el espadachín ensartado se estrelló contra el mago, y ambos salieron despedidos. «He obtenido tu aprobación», aulló el asesino al todavía aturdido Gordeon, pero se movía mientras hablaba, ya que el arquero le apuntaba, y el hechicero se incorporaba veloz. Sintió un fuerte aguijonazo de dolor cuando el proyectil se enterró en su costado, pero apretó los dientes, y expulsó el dolor con un gruñido, al tiempo que se cubría el rostro con los brazos, y encogía las piernas para protegerse mientras saltaba a través de la celosía de madera de la ventana, y descendía por los aires los 3 metros que lo separaban de la calle. Dio una voltereta al caer, ejecutando un giro lateral, y luego otro para amortiguar la caída. Se incorporó y echó a correr, sin sorprenderse cuando otra saeta, disparada desde un punto totalmente distinto, se hincó en la pared justo a su lado. Toda la zona entró en erupción entonces, mientras los soldados de Basardoni emergían de todos los escondites posibles. Entreri bajó corriendo por un callejón,
saltó por encima de un fornido adversario que se agachaba en un intento de agarrarlo por la cintura y derribarlo, y rodeó veloz un edificio. Ágil como un gato, trepó al tejado. Luego lo cruzó y saltó por encima de otro callejón hasta otro tejado, y luego otro. Descendió por la calle principal, porque sabía que sus perseguidores esperaban que aterrizara en un callejón. Volvió a trepar a la esquina de una pared, y se acomodó allí con suma pericia, brazos y piernas bien extendidos en busca de posibles huecos, y para fundirse con los contornos del edificio. Gritos de «¡encontradlo!» resonaban por todas partes, y muchos soldados pasaron corriendo por debajo del lugar al que estaba encaramado. Pero los gritos disminuyeron a medida que avanzaba la noche, por suerte para Entreri, quien, aunque no perdía demasiada sangre externamente, era consciente de que la herida era grave, tal vez incluso mortal. Finalmente consiguió descender de su asidero, casi sin energía para mantenerse en pie. Se llevó una mano al costado, y notó la sangre caliente, espesa en los pliegues de la capa, y percibió también el extremo posterior del proyectil profundamente hundido. Le costaba mucho respirar ahora, y sabía lo que ello significaba. La suerte lo acompañó cuando regresó a la posada, pues el sol aún no había salido, y si bien había soldados de Basardoni merodeando por el lugar, eran muy pocos los que se encontraban en las inmediaciones. Entreri localizó con bastante facilidad la ventana de su habitación, a partir de los pedazos de madera del suelo, y calculó la altura a la que se encontraba el material que había ocultado. Tenía que ser muy silencioso, pues oyó voces, la de Gordeón entre ellas, en el interior de su habitación. Trepó, encontrando un buen asidero, aunque tuvo que hacer un supremo esfuerzo para no gemir, pues lo cierto es que hubiera deseado aullar de dolor. Trabajó la vieja y deteriorada madera despacio y en silencio hasta que pudo tirar de ella lo suficiente para recuperar la daga y la bolsita. Seguro que disponía de magia. Oyó chillar a Gordeón. «Vuelve a lanzar tu hechizo detector». «No hay magia, maese Gordeón», se oyó decir a otra voz, sin duda la del hechicero. Si tenía algo de magia, sin duda la vendió, o la regaló antes de llegar a este lugar. No obstante el dolor que sentía, el asesino esbozó una sonrisa al escuchar el posterior rugido y pataleo del lugarteniente. Claro que no había magia, porque habían registrado solo la habitación, y no la pared de la habitación de abajo. Daga en mano, el asesino se abrió paso por las calles todavía silenciosas. Deseaba encontrar a un soldado Basardoni, uno que mereciera su cólera, pero en realidad dudaba de poder reunir energías suficientes para derrotar siquiera a un luchador principiante. En lugar de ello, lo que encontró fue una pareja de borrachos, tumbados contra la pared de un edificio, uno dormido, el otro hablando consigo mismo. Silencioso como la muerte, el asesino se aproximó sigiloso. Su daga cubierta de joyas poseía una magia particularmente útil, ya que podía robar la vida de su víctima y entregar esa energía a su portador. Entreri se ocupó del borracho parlanchín primero, y cuando hubo terminado, sintiéndose mucho más fuerte, mordió con fuerza un pliegue de su capa y se arrancó la saeta del costado. Casi perdió el sentido al verse asaltado por unas tremendas oleadas de dolor. Consiguió recuperarse, no obstante, y cayó sobre el borracho que dormía. Abandonó el callejón al poco rato, sin mostrar ninguna señal de haber resultado tan malherido. Volvía a sentirse fuerte, y casi deseó poder encontrar todavía a Cadra en Gordeón por la zona. Pero sabía que el combate no había hecho más que empezar, y, a pesar de sus superiores habilidades, recordaba bien la extensión de la cofradía Basardoni, y se daba cuenta de que los superaban terriblemente en número. Habían observado cómo aquellos que querían matarlo penetraban en la posada. Habían observado cómo él se abría paso a través de la ventana, saltando por los aires, para luego correr a perderse entre las sombras. Con ojos más agudos que los de los soldados de Basardoni, lo habían descubierto aferrado a la pared y aplaudido en silencio la sigilosa estratagema. Y ahora, con cierto alivio y muchos asentimientos de cabeza para indicar que su jefe había elegido bien, contemplaron cómo salía de la calleja. Y ni siquiera él, Artemis Entreri, asesino de asesinos, sabía que ellos estaban allí.